Justo en el corazón de la vida hay una simplicidad que es totalmente más allá de las palabras. Sin embargo, en el momento en que intentamos hablar sobre esta simplicidad, en el momento en que intentamos ponerla en palabras, en cierto sentido, la hemos matado. Como el Tao Te Ching nos ha estado recordando durante más de 2000 años, el Tao del que se puede hablar no es el Tao eterno. El nombre que se puede nombrar no es el nombre eterno. Lo innombrable es lo eternamente real. Nombrar es el origen de todas las cosas particulares. En este audio hablaremos sobre algo que no puede ser expresado con palabras. El hecho de que justo en el corazón de la vida, en el lugar donde te encuentras, aquí mismo y ahora mismo, está sucediendo un milagro. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente estás interesado en la liberación. Te recuerdo que en el canal tenemos varios videos que pueden ayudarte para alcanzar este propósito. Divulgación, un canal de grandes maestros. ¿Qué milagro es ese? Es el momento presente. Es todo. Las visiones, sonidos, olores presentes, las sensaciones corporales, el corazón latiendo, la respiración. Es la vida misma. Es todo y no es nada, ninguna cosa. Más allá de las cosas que contamos sobre la vida, más allá de nuestros conceptos, más allá de nuestras creencias e ideas, más allá de nuestras ideologías y complicadas filosofías, más allá del tiempo y del espacio, no hay cosas separadas en existencia. Más allá del sueño de la dualidad, no hay separación en absoluto. Aquí hay una verdad atemporal que va directamente al corazón de todas las religiones y tradiciones espirituales, y en definitiva, también al corazón de la ciencia moderna. Debajo de todas las dicotomías que definen nuestras vidas hay una sola realidad subyacente. Llámala Tao, llámala mente de Buda, o Advaita, o Brahman, o la vida misma, o energía, o llámala nada en absoluto. Y que la realidad no está separada de lo que somos, como lo expresó tan bellamente un físico cuántico, Erwin Schrödinger. Lo que observamos como cuerpos y fuerzas materiales no son más que formas y variaciones en la estructura del espacio. Las partículas son solo apariencia. El mundo me es dado de una sola vez, no uno existente y uno percibido. El sujeto y el objeto son solo uno. No se puede decir que las barreras entre ellos se hayan roto como resultado de las experiencias recientes de las ciencias físicas, porque esta barrera no existe. Más allá del pensamiento, nada está separado de cualquier otra cosa. Sin embargo, de ese misterio innombrable surgen las palabras, aparecen los pensamientos, las separaciones hacen su pequeña danza, y este es el juego de la dualidad dentro de la no dualidad, y es absolutamente imposible hablar de eso. Así que puedes preguntar, ¿por qué hablar sobre algo que es muy presente, muy vivo, muy íntimo, y por lo tanto muy paradójico para ponerlo en palabras? ¿Por qué intentar utilizar lenguaje dual para comunicar aquello que está más allá de la dualidad? ¿Por qué no simplemente guardar silencio y terminar con eso? Esta es una muy buena pregunta. Bueno, aunque las palabras nunca capturarán esta simplicidad, tal vez puedan apuntar hacia ella. Por lo tanto, eso es lo que realmente son todas las palabras en este audio. Punteros, nada más y nada menos. Señalan a la fuente, al origen de todas las cosas, que en el análisis final es idéntico a lo que realmente eres, más allá de tu historia de vida creada por la mente, e idéntico a la vida misma mientras baila en el espacio. La apariencia y la esencia son no dos. Más allá de eso, no podemos ir con palabras. Si prestas demasiada atención a los punteros, terminarás perdiendo lo que apuntan los punteros. Como se dice en el Zen,
Si prestas demasiada atención al dedo que apunta a la luna, te perderás esa hermosa luna. Ahora bien, estoy seguro de que cualquier filósofo sería capaz de hacer pedazos muchos de los argumentos de este audio. Él o ella podrían afirmar que muchas de las afirmaciones en este audio son ilógicas, que partes de él se contradicen, que va en contra de la racionalidad e incluso del sentido común, que las ideas presentadas aquí son irreales o incluso completamente locas. Eso está bien. No estoy aquí para convertir a nadie en una nueva forma de pensar, para imponer un nuevo sistema de creencias a nadie, o para comenzar una nueva religión. Lo que se está comunicando en este audio va más allá de todo ese juego de yo tengo la verdad y tú no, que nos encanta jugar. Es una posibilidad que atraviesa el corazón de las cosas. Más allá de mi religión contra tu religión, mi Dios contra tu Dios, o mis creencias contra tus creencias, esta posibilidad va más allá de todo lo que aparentemente nos separa. Va más allá de yo soy cristiano y tú eres judío, más allá de yo soy negro y tú eres blanco, más allá de yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado, más allá de yo soy hombre, tú eres mujer, mucho más allá de yo estoy iluminado y tú estás desiluminado, yo estoy despierto y tú no lo estás. Yo lo he conseguido y tú no. Yo no soy dual, pero tú eres dual. O incluso yo estoy aquí y tú estás ahí. Más allá de todos esos opuestos duales, ahí radica la verdadera libertad. Más allá de la lógica, más allá de la racionalidad, más allá del pensamiento mismo, hasta el silencio sin palabras en el corazón de las cosas. Ahí es donde apuntan todas las palabras de este audio. Necesitarás dejar atrás la mente lógica si quieres ir más lejos. Este es un viaje hasta la vivacidad, a la vida misma, no al intelecto. No me considero un maestro. Ya ves que no tengo nada que darte. No tengo nada que tú no tengas. Simplemente no tengo nada que enseñar, pero quizás, solo tal vez, tengo algo que compartir. Y si lo que se comparte en este audio realmente se ve, también verás que solo estoy compartiendo esto conmigo mismo, porque soy lo que eres. Más allá de nuestras historias de vida, no hay nada que pueda separarnos. Esta no es una comunicación de persona a persona, de individuo separado a individuo separado, de un profesor a un alumno, sino un compartir de la vida misma. Entonces, en última instancia, no es realmente un compartir. Pero aquí llegamos a los límites del lenguaje. El lenguaje no puede decir lo que no se puede decir. Pero tal vez el lenguaje, usado de cierta manera, puede ayudar a señalar lo que no se puede decir. Ahora bien, aquí están las buenas noticias. No necesitas entender nada de lo que se dice aquí. Más allá del intento de la mente de comprender, y más allá de cualquier confusión que puedas experimentar mientras escuchas, puede haber una resonancia, un reconocimiento, un conocer que es más profundo que cualquier palabra. Mucha gente escucha estos audios y me dice que no entienden lo que se dice, pero al mismo tiempo lo saben y siempre lo han sabido. No lo entienden, pero lo saben más clara y directamente de lo que nunca han sabido nada. No estoy aquí para enseñarte nada, pero quizás esté aquí para recordarte algo que ya sabes. Este es un audio que puede desafiar tus conceptos sobre qué es y qué no es la espiritualidad. Cuestionar la idea de que hay en realidad algo en el mundo separado de otra cosa, que hay un buscador separado de lo que busca, que hay un yo separado de tú, que la iluminación no está ya aquí, que el reino de los cielos se encuentra más allá, que la unicidad está en algún lugar ahí fuera. Este audio realmente trata sobre el final de la búsqueda, el final de la lucha, el final del sufrimiento, el final de la idea de que eres una pequeña persona en un mundo grande, de alguna manera separada de la totalidad. Apunta
a una suave explosión en algo mucho más poderoso, mucho más alegre y mucho más simple de lo que nos prometieron las enseñanzas del mundo. Apunta de vuelta a casa. El final de la búsqueda espiritual es una aceptación absolutamente radical de lo que es. Y esta aceptación, este ver a través, no la hace tú, el individuo. Esta aceptación no es un hacer, no es un logro, no es un resultado de nada. Esta aceptación está en la naturaleza de las cosas tal como ya son. Ya todo surge espontáneamente, libremente por sí mismo. Ya el universo lo acepta todo, incondicionalmente, tal como es. Ya como el Buda vio tan claramente, no hay un yo separado. Este es el misterio que tenemos que explorar. Ahora quiero que me respondas una pregunta. ¿Qué fue lo que te llevó a encontrarte con la espiritualidad y cuántos años tenías en ese momento? Recuerda la meta que tenemos en el canal. Queremos llegar a los 20.000 suscriptores. Si aún no estás suscrito, considera hacerlo. Gracias y nos vemos en el silencio.